Le pregunté a Marcelo Katz cuál era la expectativa de mi exposición y me dijo: tenés que hablar de vos. Es para mí la charla más difícil que he dado en mi vida. Siempre hablo de lo que pasa afuera, de la revolución de las pampas, de la soja, de la agricultura, de negocios. Nunca me tocó hablar de mí, así que me costó mucho preparar y espero que lo puedan apreciar a pesar de que les parezca una pavada. Es más, me cuesta mucho hablar de mí. Fui 5 veces al psicólogo en mi vida, llamado por él para preguntarme cuánto iba a valer la soja. Y además, la invité hoy a mi mujer, con la que cumplimos hoy 22 años de casado, gracias, para que escuche algo de lo que yo pienso. Organicé las cuestiones estas en 3 bloques, con 3 títulos, que coinciden con los valores que hemos detectado en la compañía, y entonces voy a hablar de mí, pero bajo el paraguas de lo que nosotros consideramos los valores compartidos en la organización. El primero es pasión por hacer. Entonces, lo que yo pienso es que las ideas se expanden y cobran sentido si generan acciones. Para mí el hacer es fundamental. Inclusive ahora estoy leyendo a algunas personas que dicen que se aprende haciendo. Es decir, que no se aprende necesariamente yendo a la escuela, sino que se aprende trabajando, se aprende viviendo. Se aprende porque uno tiene el bichito, la disponibilidad de estar aprendiendo durante toda la vida y para siempre, y disfrutando el proceso de aprender. Pero también pienso que las acciones son mejores cuando cobran sentido, como decía Andy Freire hoy, cuando tienen un propósito. Y ese propósito es mejor si están basadas en construcciones conceptuales, en ideas. De tal manera de que hay una ida y vuelta entre el hacer, el pensar, entre las acciones y los conceptos, que se van retroalimentando uno al otro. Pasión por hacer es evaluar y asumir riesgos. Es imposible no tener riesgos, es imposible paralizarse frente a los riesgos. Los riesgos existen y a veces cuando pensamos que no hay riesgos aparecen unas cosas nuevas como los cisnes negros que hablaba hoy Melamed, con lo cual uno convive con los riesgos. Hacer es hacerlo bien, con calidad, con compromiso, persistencia y energía. La persistencia es importante. Es decir, uno no tiene que decaer en el intento de hacer cuando uno está convencido de que algo tiene que salir, y ese salir tiene que salir a pesar de todo. El hacer debe ser o puede ser una construcción en sí misma. No necesariamente hay que llegar a un objetivo, no necesariamente hay que llegar a una meta. El camino es el sentido por ahí de las cuestiones. Fundamentalmente el hacer es hacer con los demás. Hoy también creo que Andy hablaba de esta cuestión de la cosa colectiva, del hacer colectivo. Cobra otro sentido, cobra otra riqueza cuando el hacer es fruto del proceso con nosotros, el de una construcción con los otros. Lo pongo acá porque no sé dónde ponerlo. Odio la burocracia. Todo lo que me huele a burocracia lo elimino. Por ejemplo, lo que guardamos y no usamos es burocracia, tanto en las ideas como en un placar. El otro punto importante que me parece, además de pasión por hacer, es inteligencia para darse cuenta. No es la inteligencia del genio, es la inteligencia del que está abierto, del que está permeable, del que está alerta. La información está disponible y fluye. Si uno está atento, puede usarla, puede captarla. Si uno no está atento, si uno no tiene esa avidez o esas ganas de hacer clics, como decía hoy Melamed, esa información pasa y no nos damos cuenta. Decía Atahualpa Yupanqui que para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás.
Las redes de contacto, de apoyo, amplifican esa información, amplifican ese conocimiento. Hay una mirada hacia afuera de uno y vamos cambiando. Cuando empezamos a dejar de mirar a nosotros mismos, empezamos a mirar hacia afuera, vamos cambiando y vamos haciéndonos más permeables a esas ideas que fluyen. Obviamente que los errores son una oportunidad de mejora. No hay que pensar que un error es algo, una tragedia, digamos, irreversible de la que uno no pueda volver. Hay que anticipar escenarios, pero no considerarlos inmutables. Es decir, tampoco yo hago planeamientos estratégicos. Es más, pienso que los planeamientos estratégicos son una restricción, porque cuando uno se pone un plan, lo que uno trata es de cumplirlo. Y entonces no hace más que cumplirlo, cuando uno podría hacer muchas más cosas. La ambigüedad ayuda a estar abierto al aprendizaje. La ambigüedad siempre, a mí me dice, vos sos muy ambiguo. Y para mí es un elogio. El que me lo dice criticándomelo. Pero para mí la ambigüedad es una forma de ponerse en el lugar del otro, mirar la cara roja o la cara azul que mostraba Andy. Es decir, no solamente entender que hay otra mirada posible, sino también descubrir permanentemente, aunque esté explícito que hay un rojo y hay un azul, a veces no es tan explícito, digamos que hay rojo y azul, lo tenemos que descubrir. La ambigüedad ayuda a descubrir esos rojos y azules de que hablaba Andy. Finalmente, es preferible aprender a tener razón. Los que tratan de tener razón y de explicarnos de por qué tienen razón, se pierden el tiempo, pierden la oportunidad de aprender. Y creo yo, y cada vez estoy más convencido, que la vida tiene sentido si venimos a aprender. Uno aprende permanentemente. Y la realidad que nos toca vivir, cada tanto nos pone un shock de humildad para decirte, vení, no tenés razón, tenés que seguir aprendiendo. El tercer punto es generosidad para compartir. No hablo acá de la filantropía o de un hecho o de un acto de generosidad, sino hablo de una cuestión cultural, de una cuestión profunda. Ser generoso es estar abierto, es hacer con los demás, generando y compartiendo información y conocimientos. De ese tipo de generosidad me refiero. Hay que ceder, hay que delegar, hay que transferir, hay que regalar, hay que reconocer. A ese tipo de generosidad me refiero. Una comunicación transparente, porosa. A integrarnos y a trabajar en forma interdependiente, ni dependiente ni independiente. A veces uno tiende a pensar, decir, a mí me gustaría hacer este trabajo o trabajar por mi cuenta o tener mi propia empresa, así soy independiente. Y uno nunca es independiente, uno depende de los clientes, depende de los proveedores. O sea que finalmente en la vida uno no es ni independiente ni dependiente, porque también todo lo que uno hace depende de su propia voluntad. La construcción de la red de contactos nuevamente expande esta posibilidad de compartir y esta posibilidad de tener generosidad. Voy a terminar. Esta es una foto del cementerio de Algarrobos, Colonia Mauricio, Carlos Casares. Ahí están sepultados mis bisabuelos y muchos de sus compañeros. El cementerio de Algarrobo es el cementerio judío más antiguo de Latinoamérica y fue declarado hace 20 años monumento histórico provincial. Porque una de las cosas que me puse a pensar preparando la charla es que en realidad uno es una chispa que viene de tiempos que no se sabe cuánto y que esa chispa uno la proyecta también hacia adelante. Y voy a contar dos cosas que hacen que yo sea fruto de aparentes catástrofes o aparentes problemas. Mi familia se quedó a vivir en Carlos Casares, una de las pocas familias judías que se quedó a vivir en Carlos Casares, porque no se pudieron venir a vivir a Buenos Aires, porque eran muy pobres. Eran mucho más pobres que los demás colonos
de la colonia Mauricio. Eran colonos que habían ido bajo el paraguas de la gesta del barón Hirsch a hacerse agricultores, pero fracasó, ninguno se hizo agricultor. Yo soy la excepción que confirma la regla. Es decir, que soy fruto del fracaso, pero también soy fruto de la pobreza de mis abuelos. Y fueron pobres porque llegaron tarde, no llegaron al reparto de tierras inicial. Entonces, ¿cómo no reconocer que lo que uno aprendió a hacer y lo que uno le da satisfacción en la vida y con lo que uno puede ayudar a los demás no fue originada en una chispa que viene de antes, que a lo mejor fue un fracaso? No lo sé, nunca lo pude hablar ni con mi abuelo ni con mi bisabuelo, pero a lo mejor ellos lo consideraban a eso un fracaso. La otra cuestión más moderna es que yo fui docente en la Universidad de Buenos Aires y los campos del oeste de la provincia de Buenos Aires se inundaron totalmente. Nosotros quedamos con todos los campos bajo agua durante un año y el hecho de estar en la universidad me permitió acceder a un conocimiento y saber que ese agua se iba y después se podía volver a sembrar. Es decir, que la tragedia de la inundación me dio la oportunidad a mí de tener un conocimiento que los demás no tenían y a partir de ahí inventar un modelo de negocios o desarrollar un modelo de negocios que todavía hoy es reconocido en Argentina y en el mundo. Es decir, fue la inundación, fue la tragedia de la inundación lo que me ayudó a mí a pensar en que había otra forma distinta de hacer agricultura. Quiero finalizar. Esta es mi mujer. Y así como hablé del pasado, quiero hablar del presente y del futuro. Mi mujer es mi mejor mitad. Con ella cumplo hoy 22 años de casado. Y lo mejor que le podría decir a todos ustedes es, ojalá que ustedes tengan la suerte que tengo yo. Yo sé que es una casualidad. Yo sé que es una casualidad. El amor también es parte de un trabajo, ¿no es cierto? Es parte de un trabajo con pasión, con inteligencia para darse cuenta, con generosidad para compartir. Pero qué lindo que es la vida cuando el hombre no está solo. Muchas gracias.